Padre, te damos gracias por darnos hoy la oportunidad de reunirnos como iglesia para poder escuchar tu palabra siendo expuesta, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo, Señor, me des a mí la habilidad, la capacidad y el poder, Señor, para exponer con fidelidad las Escrituras. Al mismo tiempo, Señor, yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo, tú, Señor, abras el entendimiento de todos los que estamos aquí y que podamos, Señor, maravillarnos de quién eres tú. Espíritu Santo, danos testimonio de Cristo a nuestros corazones. Glorifícate en medio de este lugar, te lo pedimos, oh Dios. Señor, te rogamos que nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Ayúdanos, Señor, a evitar la distracción. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu voz. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Bueno, creo que todos estamos familiarizados con el término Terians, ¿verdad? Que últimamente ha sonado por todas partes. Para los que no tienen tal vez ni idea de lo que estoy hablando de una nueva tendencia en la que adolescentes y jóvenes afirman que se están identificando con animales en el plano psicológico, espiritual y neurológico. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, estos Terians aparecen usando máscaras de perro, máscaras de zorro, máscaras de gato, caminan en 4 patas, algunos se arrastran como serpientes, y entonces imitan todo lo que estos animales hacen. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con lo que estoy diciendo? ¿Sí lo han visto en las noticias? Ok, entonces yo estoy seguro de que esta tendencia ha generado muchas preguntas en sus vidas, como han surgido en muchos lugares. Algunas de estas preguntas comunes que se están despertando últimamente es, la primera y la más clave es, ¿qué le pasa a esa gente, verdad? Es la primera pregunta que uno dice, ¿qué le pasa? Segundo, ¿qué está sucediendo en la sociedad de hoy para que esto pase? Otra pregunta que mucha gente se hace es, ¿cómo actúan los padres de esos muchachos que dicen que son Terians? Otra pregunta que tal vez te has hecho, yo me la he hecho, es ¿qué haría yo si mi hijo o mi hija me sale con que es una Terian o un Terian? Y otra también es, ¿qué puede hacer la policía con esas personas? Hay muchas preguntas que han surgido con esta idea de los Terians. Y yo estoy seguro que muchas de estas ya te las has hecho y tendrás otras allí. Y si quieres, al final hablamos de esas preguntas. Pero hoy yo traigo una pregunta a esta reunión cuya respuesta está en el texto que vamos a leer el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente, téngalo presente. ¿Puede un Terian ser llamado por Cristo para ser su discípulo? Esa es la pregunta del día de hoy. Y vamos a leer juntos lo que dice Marcos, capítulo 2, del versículo 13 al 17, y si no tienes nada que te lo impida, ponte de pie en reverencia al Señor y a su palabra. Marcos 2, del 13 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen amén? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Y cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La palabra del Señor. Podemos tomar asiento.
Entonces, a la luz de este texto, el mensaje que les traigo esta mañana es el siguiente. Cualquier pecador consciente puede ser un discípulo fiel de Cristo. ¿Lo escucharon bien? Voy a leerlo de nuevo. Cualquier pecador consciente puede ser un discípulo fiel de Cristo. Y para ver este mensaje que emana del texto, yo quisiera mencionarte 3 puntos que hacen parte de este argumento. Voy a leerlo nuevamente para que lo tengas presente. Cualquier pecador consciente puede ser un discípulo fiel de Cristo, y esto incluye a 2 puntos. Primero, los indeseables. Segundo, los de mala fama. Y tercero, pero no los que se creen justos. Entonces, esto incluye a los indeseables, los de mala fama, pero no a los que se creen justos. Así que hablemos del primer punto, los indeseables. Del versículo 13 al 14 de este capítulo, Marcos nos cuenta que después de la sanidad del paralítico, que despertó gran admiración de la gente y también intriga de los maestros de la ley religiosa en aquel tiempo, nos dice que Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y ahí estaba enseñando a las multitudes que se acercaban a él. Y ¿se acuerdan cuál es el mensaje o el corazón del mensaje que Jesús constantemente predicaba? Él decía, por fin el tiempo prometido por Dios ha llegado, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ese era prácticamente el mensaje que Jesús exponía a las multitudes, a las personas que venían a él, porque para eso él había venido. Y mientras caminaba, tal vez en medio de la multitud que vino a escucharle, Marco nos dice que vio entonces a Leví, hijo de Alfeo. ¿Ustedes conocen quién es Leví? No es Elkin, que está acá. Leví era un nombre muy común en aquel tiempo. En Mateo capítulo 9, versículo 9, se nos dice que Leví en realidad es Mateo. Se nos dice allí que él era un cobrador de impuestos. O en otras versiones dice que era ¿qué? Un publicano. Entonces quisiera de pronto como que transmitirte el contexto de lo que ocurría en ese tiempo. El pueblo judío estaba siendo sometido por un impuesto que era bastante pesado y que era opresivo por el Imperio Romano. Había impuestos sobre propiedad, sobre el comercio, y entonces el Imperio Romano estableció que las personas judías podían ser recaudadores de impuestos. Y entonces, de esta manera funcionaba el trabajo de recaudador de impuestos. Resulta que tú le decías al imperio, le decías, bueno, yo puedo ser el recaudador de impuestos. Si yo me pongo allá en la plaza del mercado, te puedo recoger 500 monedas de oro, pero el resto es mío. Y entonces el imperio le parecía, bueno, me parece bien, entonces ves allá y dedícate a esta tarea. ¿Qué hacían entonces los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos? Para ellos poder ganar mucho dinero, ellos subían los impuestos, porque ellos ganaban por comisión. Le daban el dinero al Estado y todo lo sobrante era para ellos. Y por eso ellos cobraban más y más para poder obtener más ganancia. Este era uno de los sistemas tributarios más codiciosos y más corruptos que han existido en toda la historia de la humanidad. Era un negocio lucrativo y un recaudador de impuestos podía volverse muy rico rápidamente. Pero para un judío, enriquecerse de esta manera significaba varias cosas. Pero tenía un costo. Y el primero era que tenía que renunciar a su identidad judía y a su estatus social. ¿Por qué? Porque si tú eras un recaudador de impuestos, los israelitas, los judíos, te iban a considerar como un traidor, porque estabas sirviéndole a Roma, el imperio opresor. O sea, para que lo tengan como con más claridad, un recaudador de impuestos era lo que tú y yo hoy decimos que es un faltón, ¿ya? Era alguien que había faltoneado a los israelitas, a los compañeros, a los hermanos de la misma nación.
Así que ser un cobrador de impuestos en ese tiempo era como si tú fueras un asesino o un ladrón. Cualquiera que te tratara como un amigo, ese amigo era considerado impuro. De hecho, por ser cobrador de impuestos, tú ibas a ser expulsado automáticamente de la sinagoga, ibas a ser deshonrado por tu familia e ibas a ser alguien indeseable para la sociedad judía. Porque ser cobradores de impuestos iba en contra de muchos de los principios de la Escritura, de que un hermano no debía cobrarle a otro hermano en usura. Y los cobradores de impuestos solían colocar su cabina, su cubículo, su mesita cerca de los lagos, porque ahí es donde estaba el comercio. Y ahí es donde nos dice Marcos que está ocurriendo esta historia, que Jesús está caminando. Y cuando ve a Leví, cuando ve a Mateo, Marcos nos relata algo increíble. Dice que Jesús se le acercó y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Piensa en un momento en esto, en cómo la gente en aquel momento percibió que el maestro, el rabí, estuviera llamando a un cobrador de impuestos, un traidor, alguien que era completamente contrario a la visión de lo que es un verdadero israelita, un faltón, para ser parte de los discípulos de Cristo. Era la vergüenza. Él era el desecho y lo despreciable de la sociedad. Pero el Señor de los cielos y de la tierra, el Dios Hijo encarnado, lo llama para ser su discípulo. Qué increíble, ¿verdad? Jesús no es como nosotros. Nosotros discriminamos, nosotros estratificamos el pecado, o sea, esto sí es pecado, esto no, esto... Jesús no hace eso. Jesús nos ve a todos en la misma condición y a todos nos llama a tener comunión con Él. Los judíos en aquel tiempo veían a Leví como un cobrador de impuestos despreciable, como alguien sin valor. Y estoy seguro que Leví también sabía que él estaba muy mal delante de Dios al hacer lo que estaba haciendo. Pero aunque el pueblo miraba eso en Leví, Jesús veía un discípulo en Leví. Jesús no solamente veía un discípulo, Jesús veía un apóstol ahí sentado. Jesús veía a un evangelista que escribiría un libro y que anunciaría a todas las naciones quién es Él. Jesús veía a un alma que necesitaba salvación. Él no es como nosotros. Así, por eso es que el mensaje del día de hoy era que cualquier pecador consciente puede ser un discípulo de Cristo. Pero la respuesta de ese pecador a quien Jesús llama debe ser radical y completa. Cuando Jesús le dijo estas palabras a Leví, se nos dice ahí en el texto que entonces Leví se levantó y lo siguió. Si quieren, vayamos a Lucas, capítulo 5, versículo 28, en donde se describe esta misma escena, pero Lucas relata algo que Marcos se omite, pero que sucedió en realidad. Lucas, capítulo 5, versículo 28, ¿me dicen amén cuando lo tengan? ¿Lo tienen? Lucas 5, 28. Dice así. Lucas está relatando la misma historia de Marcos y dice que entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Leví se levantó y dejándolo todo, siguió al Señor. Cualquier pecador, repito, puede ser un seguidor de Jesús, pero cuando Jesús llama a este pecador, este pecador debe responder con total entrega. Cuando Jesús nos llama, debemos responder con urgencia a su llamado. Dejarlo todo y seguirle. Para Leví, esto significaba dejar su forma codiciosa como estaba obteniendo dinero. Él estaba viviendo bajo su propia opinión, bajo su propio concepto,
Y ahora él tenía que dejar todo esto y ser un discípulo de Cristo y seguirle. Y sabes, hoy Jesús está haciendo el mismo llamado. Hoy Jesús te está llamando a través de su palabra, a través de esta predicación, sin importar el pecado que hayas cometido, sin importar lo indeseable que seas. Él te está diciendo, sígueme y sé mi discípulo. ¿Y cuál debería ser tu respuesta? Debería ser la misma. Dejarlo todo. Al arrepentirte de todos tus pecados, creer en Él y seguirle. Así que yo quisiera decirles a todos los que están aquí, aun cuando tu pecado es grande y tú has sido despreciado por otros, ya sea tú seas el indeseable o la oveja negra de tu casa, de tu familia, seas el indeseable de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad, sea que te tengan tachado y que te digan que tú eres un faltón, hoy Jesús te está llamando a que seas su discípulo. La pregunta realmente para ti hoy es, ¿cómo vas a responder? Cualquier pecador consciente no puede ser un discípulo fiel de Cristo. Y ya dijimos que esto incluye a los indeseables, pero también esto incluye a los de mala fama. Y este es el segundo punto. El versículo 15, Marcos nos cuenta que entonces más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Pero no solo eran ellos, sino que también estaba junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y hay un paréntesis que dice allí, dice, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. O sea, Jesús sabía que iba a estar con Leví en su casa, en esa cena, y también rodeado de todo ese tipo de gente. Así sea que Leví no le haya dicho que iba a invitar a toda esa gente, recuerden que Jesús es omnisciente. Y él sabía que Leví iba a invitar a toda ese grupo de gente que tú le dirías, esa calaña, ¿verdad? Él sabía que vendrían muchos cobradores de impuestos que en la misma condición de Leví. Él sabía que iba a venir muchos pecadores de malas famas y piensen en pecadores como prostitutas, iban a estar ahí matones, iban a estar ahí tramulleros, ladrones, homosexuales, pandilleros, alcohólicos, todos esos pecadores que tú te escandalizas y que muchas veces el mundo se escandaliza, pero Jesús no rechazó la invitación. Y podemos estar seguros de tres cosas para que no me malinterpreten. Lo primero es que Jesús estaba en medio de ellos, pero te aseguro que Jesús no practicaba el pecado de ellos. Porque la Biblia dice que Él nunca pecó. Lo segundo que tú puedes estar seguro es que Jesús les estaba hablando del reino de Dios. Lo hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, que en toda oportunidad vemos a Jesús rodeado de gente enseñando su mensaje de salvación. Y Jesús estaba allí, seguramente hablándole a estos pecadores acerca de cómo Él cumplía todas las promesas de Dios y cómo Él era el camino, la salvación, la verdad y la vida para rescatarlos de sus pecados. Y una tercera cosa que nos deja claro y que debemos estar seguros es que esto nos muestra que Jesús quiere tener una relación aún con el peor de los pecadores que pueda existir. En el mundo antiguo, cenar juntos era una expresión de identidad, de pertenencia, de entrar en un círculo de intimidad con las personas. Y Jesús no se avergüenza de cenar con estos pecadores de mala fama. Él quiere tener una relación cercana con ellos. Él quiere cenar con ellos. Y yo quisiera que miraras a tu alrededor en este momento. ¿Sabes qué es la iglesia? ¿No es esto mismo? Jesús sentado en medio de pecadores y pecadores de mala fama.
¿Qué sucede cuando celebramos la cena del Señor? ¿No es exactamente esto? Un grupo de pecadores aquí sentados compartiendo el pan y el vino con el Señor. Pecadores que han recibido su mensaje de salvación. Y piensa más allá. ¿No es esto como una sombra o como una pequeña ilustración de lo que será, lo que dice la Escritura, las bodas del Cordero, en donde Jesús tendrá un gran banquete con toda su iglesia? Y toda su iglesia son un grupo de pecadores que han sido redimidos por su sangre, que han sido salvados por su pura gracia. Así que, mis hermanos, me dirijo a mis hermanos, a los que son creyentes, incluso a los miembros de esta iglesia, imita al Señor Jesús. Mira, Él no discrimina a nadie. Su mensaje de salvación es para todo el mundo, aún a los pecadores de mala fama, aún a los pecadores más escandalosos. Jesús no los rechazaba. Y yo te tengo que decir algo que tal vez no lo sepas, pero tú puedes compartir con gente que no es de la iglesia. La Biblia no lo prohíbe. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que compartiste con alguien que no es cristiano? Pero la Biblia sí nos deja ver que cuando lo hagamos debemos imitar el ejemplo del Señor. No practiques sus actos pecaminosos. Compárteles el Evangelio. Muéstrales el amor de Cristo cuando estés reunido con ellos. Que se sepa que hay una luz en medio de las tinieblas. Y no que tú seas evangelizado por ellos. Y que se te vea a ti haciendo lo mismo que ellos hacen. Pero nuestro Señor no se avergüenza. Él andaba con pecadores. De hecho, a Él le decían el amigo de los pecadores. Iglesia, también otra cosa que te quiero decir es que recuerda quién eres. La iglesia no está conformada por un grupo de santurrones. No somos el grupo perfecto de la sociedad que Dios llamó a su reino. Nosotros no somos las ovejas blancas de nuestras familias. Somos un grupo de pecadores que Jesús ha perdonado y ha redimido con su sangre y nos ha llamado a su mesa para que nos sentemos con Él, aun cuando no lo merecemos. La iglesia no es un lugar de figuras de héroes. No. Es más bien un hospital que ha sido, donde el gran médico que es Cristo nos está rehabilitando a todos. Porque todos somos pecadores, sino que hemos sido redimidos por su sangre. Y a ti que tú dices que no eres cristiano, a ti que tú dices, bueno, yo no he entregado mi vida a Cristo, yo te digo que el día de hoy Jesús te está llamando. Hoy estás aquí y no por coincidencia, el Padre te ha traído. Y es para decirte que Jesús quiere tener una relación cercana contigo. Por muy pecador que seas, por mucha mala fama que tengas, Jesús hoy te está llamando para que tú puedas ser amigo de Él. Y esto es posible si tú crees en su mensaje de salvación. El mensaje de Cristo es que todos somos pecadores, que estamos condenados y que vamos a sufrir la ira de Dios, pero Él, Cristo, ha venido para perdonar nuestros pecados y para abrir la puerta para que pecadores como tú y como yo podamos entrar en el reino de Dios y sentarnos en la mesa del Cordero. Y todo esto es si tan solo te arrepientes de tus pecados y crees en Él. Así que te repito el mensaje de hoy, porque quiero que te quede en tu cabeza y en tu corazón. Cualquier pecador consciente puede ser un discípulo fiel de Cristo, pero no los que se creen justos. Y ese es mi último punto. Versículo 16 al 17. Marcos nos relata que entonces había un grupo de personas que estaban horrorizados, estaban escandalizados por lo que estaba ocurriendo allí. Eran los fariseos.
Y bueno, para que sepas un poco lo que son los fariseos, igual, en la medida que estemos avanzando en el Evangelio de Marcos, vamos a aprender muchas más cosas de los fariseos. Pero los fariseos eran personas que eran muy influyentes en ese tiempo. Influenciaban en la vida religiosa, en la vida de la sociedad, en la política, y eran conocidos porque ellos interpretaban la ley de Moisés y también mantenían algunas posturas o prácticas estrictas que ni siquiera estaban en la escritura sobre de cómo debería comportarse una persona justa, sobre cómo nosotros podíamos guardarnos en pureza. Y esto hacía que los fariseos fueran en gran medida personas clasistas y que trataban a todos los que no eran como ellos como impuros, como pecadores, como escorias. Y cuando los maestros de la ley religiosa, nos dice ahí Marcos 2, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y con otros pecadores, preguntaron a los discípulos, mira que no le preguntaron a Jesús directamente, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué come él con semejante escoria? ¡Wow! Qué repulsivo, ¿verdad? Era claro que los fariseos pensaban que si iba a venir el Salvador del mundo, tenía que ser como ellos, clasista, arrogante y sin compasión. Ellos no podían concebir que un siervo de Dios se juntara con esa gentuza común y pecadora. Pero cuando Jesús los oyó, Él les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. No te confundas con lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que ellos están sanos, ni tampoco que ellos son justos. Lo que Jesús les está diciendo es que Él ha venido por aquellos que están enfermos por el pecado, como lo veíamos cuando hablábamos del leproso, ¿se acuerdan? Que todos estamos infectados por el pecado, como dice el profeta Isaías, y que Él ha venido a llamar a los que saben que son pecadores y no a los que se engañan creyendo que ellos son justos. Porque les hago la pregunta, ¿quién puede llegar a ser verdaderamente justo sin Cristo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Vayamos a nuestras Biblias. Romanos 3, versículo 10. Y ahí te va a decir cuántos justos hay sin Cristo. ¿Lo encontraron? Romanos 3:10 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No lo hay. El mejor de los justos de entre nosotros, está corrompido por el pecado. Peca más de 7 veces en el día seguramente, en sus pensamientos, en sus deseos. Pero Dios nos hace justos de una manera. Ahí mismo en ese capítulo, miren el versículo 22, capítulo 3, versículo 22 de Romanos. Dice, pero Dios nos hace justo ante sus ojos. Solamente, y eso lo estoy haciendo yo, este énfasis, solamente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Hermanos y amigos que están aquí, Jesús no es útil para los que creen que son justos, basados en su propia justicia y en su propia opinión. Jesús es el Salvador de aquellos que saben que son pecadores, porque la Biblia dice que son pecadores. La hipocresía de los fariseos les impedía acercarse a Jesús y unirse a la gran cena que Él estaba teniendo con esos pecadores. Esa hipocresía de los fariseos no les dejaba ver que ellos eran iguales a esos pecadores de mala fama que estaban ahí sentados con Jesús, porque ellos se creían justos. Así que, mis hermanos, iglesia, no seas un fariseo.
No seas un fariseo. Guarda tu corazón de pensar que tú eres alguien justo ante Dios por cualquier otra cosa que no sea por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo por la fe es que nosotros, siendo pecadores, podemos ser declarados justos ante Dios. Así que guarda tu corazón de ser un fariseo. Guarda tu corazón de tratar a las personas que viven en pecado en este mundo como escoria, como gente sin ningún tipo de esperanza, que están irremediablemente y que nunca van a ser alcanzados por la gracia de Dios. Guárdate de pensar así, porque eso es lo que piensa un fariseo. De hecho, esas personas que tal vez tú miras así y piensas así, por lo que veo en el texto, Jesús estaría dispuesto a sentarse a cenar con ellos. Jesús estaría dispuesto a compartirles la buena noticia. En vez de sentirte tú superior, ¿por qué no haces lo que Jesús hace? Y siéntate con ellos y compárteles el Evangelio. Acércalos a Dios. Y a los que saben que no son creyentes y están hoy en este lugar, te digo lo mismo, no seas un fariseo. No te creas muy justo, porque no lo eres. Necesitas a Cristo para poder ser visto ante Dios como justo. Y esto no es poca cosa, porque si tú no tienes a Cristo, tú te vas a perder de esa gran cena que Jesús tiene con su pueblo todos los días que se reúne como iglesia y todos los días cuando estemos en la eternidad con Él. No seas un fariseo, ven a Cristo. Tú necesitas un Salvador. Así que, para concluir, a mi pregunta del principio, ¿puede un Terian ser llamado por Cristo para ser su discípulo? La respuesta es clara. Cualquier pecador consciente puede ser un discípulo fiel de Cristo. Y eso incluye a los indeseables como los Terians. Muchos de las personas que conozco han dicho, si yo veo un Terian lo levanto a patada, ¿verdad? No, si yo veo un Terian yo voy a hacer esto y lo otro. Los tratamos como personas desechables, como porquerías. Ellos podrían ser un discípulo de Cristo. Esto incluye también a los de mala fama, como los adúlteros, los viciosos, los homosexuales, los prostitutas, los mentirosos. Pero definitivamente no incluye a los que se creen justos, como los fariseos. Oremos. Señor Dios, gracias te damos, Señor, porque es un privilegio inmerecido que podamos estar aquí delante de ti. Es por tu gracia maravillosa, no por nuestra justicia, porque ninguno da la talla, Señor. Muchos de nosotros somos ese tipo de pecadores, pecadores indeseables, pecadores que tenemos mala fama. Hemos faltoneado seguramente a nuestros amigos, nuestros familiares. Hemos hecho cosas que son despreciables para muchas personas, pero hoy tú nos llamas a que seamos tus discípulos. Oh Dios, que todos aquí puedan escuchar tu voz llamándoles. Y aquellos que piensan que no te necesitan, Señor, ayúdalos a despojarse de ese corazón y ese pensamiento fariseo. Porque tú has venido a llamar a todos aquellos que saben que son pecadores. Ayúdanos a ser conscientes de esto y a no ser como los fariseos, que pensaban que los únicos pecadores que estaban en ese lugar eran los cobradores de impuestos. Ellos también te necesitaban, Señor. Señor, glorifícate en esta mañana a través de tu Espíritu Santo y revélanos mucho más acerca de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.